alcalde, hemos estado sin Peropalo durante la pandemia, vuelve el Peropalo y ¿qué valoración nos hace? Sí, efectivamente, hemos estado en el año 2021 sin la fiesta del Peropalo, pero este año hemos estado aguantando el máximo posible con el incremento de los positivos en las fechas posteriores y anteriores a las fiestas de Navidad y a las fiestas de Año Nuevo, viendo un poco cómo se iba desarrollando el tema de la incidencia, ¿no? Al final hemos tenido una serie de reuniones, concretamente con el responsable de los peropaleros y con la capitana del Peropalo, y viendo un poco la situación en la que estábamos, hemos decidido este año, en el 2022, al igual que han hecho otras localidades con sus respectivas fiestas, el hacer las fiestas del Peropalo. ¿Qué novedades tiene el Peropalo 2022? Supongo que a lo mejor hay algún tipo de restricción. Bueno, yo tengo una reunión este próximo sábado con el grupo de burreros y con el grupo de calabaceros, que como sabéis son los quintos de cada año, en el auditorio para concretar algunos temas, pero prácticamente lo vamos a hacer todo como si estuviese normalizado. Sí que voy a sacar un bando en el sentido de que recomendar que, aunque ayer ya se aprobó el tema de quitarse las mascarillas en los exteriores siempre que se cumplan las distancias y tal, recomendando un poco, dado las circunstancias y cómo se celebran las fiestas del Peropalo en Villanueva, son espacios muy reducidos en el sentido de que las calles son estrechas, los locales, los bares, etcétera, también, pues que la gente sea consecuente con la situación y procurar entre todos que haya el mínimo riesgo que pueda verse, ¿no? Por lo demás, se va a hacer todo, digamos, como si fuera un año normal. Lógicamente, pues con una serie de medidas. Yo hablé con la capitana de este año, ella es la responsable del compite, por ejemplo, y lo que van a hacer va a ser incidir mucho en que las personas que hagan ese reparto pues vayan con toda la protección posible y desde luego, si es posible, pues que los dulces también tengan un tipo de protección para que nadie tenga que manipular, ¿no? En principio eso es lo que tenemos previsto hacer, porque no hay nada que nos obligue a hacer otra cosa y poner determinadas imposiciones al final no se cumplen. Entendemos que ahí pues tiene que prevalecer un poco la voluntad y el ánimo de colaboración de todos los ciudadanos. Hay una expresión que nos ha gustado mucho, que es el peropalismo, porque el Peropalo es una fiesta del pueblo, que organiza el pueblo para el pueblo. Entonces, a lo mejor hay gente que no sabe que el ayuntamiento no incide mucho o no tiene mucho que decir en esta fiesta, ¿no? ¿Cuál es el papel del ayuntamiento en la fiesta del Peropalo? Sí, efectivamente es una fiesta popular, pero el ayuntamiento sí participa prácticamente en todo. Lo que pasa es que es una mezcla entre los peropaleros, los responsables de los peropaleros, que son los que tienen el muñeco y el resto de utensilios que se utilizan en la fiesta, pero el ayuntamiento también tiene su parte. Bien, el ayuntamiento, aparte de las instalaciones municipales, lógicamente, por poner algún caso, tenemos una serie de actuaciones, como puede ser la entrega de bandera a los capitanes, se hace en el balcón del ayuntamiento, el recorrido y ir a por las alabardas a la casa del párroco también van los representantes municipales, el tribunal de lo que es los calabaceros, también del ofertorio, también está el alcalde con miembros de la corporación, la jura, la diana del martes de carnaval, al primer sitio donde se va es a la casa del alcalde, la sentencia del propio Peropalo sale de las instalaciones del ayuntamiento. Yo creo que es una mezcla, digamos, entre lo tradicional, las familias que se encargaban del desarrollo de la fiesta y el propio ayuntamiento, al fin y al cabo, de todo el pueblo, porque en realidad es así, que el ayuntamiento, pues el ayuntamiento es los representantes de todos los vecinos del pueblo, ¿no? Nos preguntábamos cuando veníamos si la cabeza del Peropalo está datada, ¿de qué año es? Bueno, siempre se habla de cifras y hay una cabeza de repuesto, digamos, porque al ser de madera, en cualquier momento
cuando se hacen los recorridos hemos pensado que se podía dar con cualquier volante de cualquier edificación o tal, o caerse simplemente y romperse, con lo cual sería un problema inmediato, ¿no? Pero se habla de finales del 1800, una de las que hay, la que va en el muñeco, ¿no? Y luego otra se hizo posteriormente, para tenerla, digamos, de reserva, ¿no? Ujú. ¿Tenemos ya el cartel? Sí, el cartel ya lo tenemos y se está distribuyendo desde tres dependencias municipales desde hace 2 días. Vale. ¿Alguna cosa que quieras aportar a lo que te hemos preguntado sobre el Peropalo? Bueno, nosotros, el tema de los carteles concretamente que hemos hablado, lo hace todos los años la Diputación Provincial, y nosotros les hemos dado unos bocetos y ellos se adaptan a esas circunstancias, y tanto los carteles como el díptico que se ha hecho, pues nos lo han proporcionado la propia Diputación Provincial, ¿no? Por lo demás, tenemos baile en la carpa municipal, porque entendemos que también con esa situación se descongestiona un poco el centro de la plaza y los establecimientos que hay en la plaza, ¿no? Entonces vamos a tener, como decía anteriormente, todo lo posible para que haya la máxima aportación de todos los vecinos a que no incida negativamente, una vez pasadas las fiestas, el tema del virus, pero dentro de esa situación entendemos que hay que dar esa normalidad que hablábamos ya, para ir conviviendo un poco con esta realidad que tenemos del virus, ¿no? Las propias autoridades sanitarias nos están diciendo que hay que verlo ya como algo que vamos a tener que en un cierto tiempo convivir con ello, ¿no?